Bueno, entremos en materia. Ven en pantalla el tema que veremos en general el día de hoy es Nación Santa. Recuerden que estamos hablando de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Los últimos 2 domingos, el pastor Miguel, la pastora Milena, nos han hablado de qué significan al menos 2 declaraciones que hay dentro de este texto. Pero hoy veremos la tercera. No sin antes, quiero que tengamos un recorderis de lo que ha sido este año para nosotros al hablar de Tu reino está aquí. ¿Les parece? Marcela, si me ayudas por favor con el siguiente slide. Dice el tema del año, Tu reino está aquí, y hemos abordado 3 grandes temas. ¿Quién es Dios? Porque no sé si usted es consciente, pero para poder traer el reino de Dios a la tierra es necesario saber quién es Dios. Porque si usted no conoce a Dios, ¿usted cómo hace para servirle a Dios? Decía en una charla que nos daba hace un par de años Alex San Pedro, no se puede amar lo que no se conoce. Si usted no conoce a Dios, es imposible que lo pueda amar. Y si usted no conoce a Dios, es imposible que usted se pueda enamorar del reino de Dios. Y por lo mismo es necesario que usted y yo conozcamos a Dios, y esa fue la primera serie que tuvimos al abordar quién es Dios. La siguiente fue ¿y quién es como Dios? Porque lo que necesitábamos ahí era involucrarnos y saber que bien, ya conozco a Dios, pero ahora necesito relacionarme con ese Dios. Porque no es lo mismo conocer a relacionarse con alguien. Estoy seguro que muchos de nosotros, entre nosotros, nos conocemos. Pero muchos de nosotros pues no tenemos una relación cercana o íntima entre nosotros. Y ese era el desafío de esa segunda serie. Que usted y yo no solamente conociéramos a Dios, sino que nos relacionáramos con Dios. Porque una vez usted y yo nos relacionamos con Dios, ¿sabe qué hacemos? Traemos el reino de Dios a esta tierra. Y la tercera serie que hemos abordado es, está bien, y ahora, ¿quién soy yo para Dios? Porque cuando ustedes y yo comenzamos a relacionarnos con Dios, entonces comenzamos a descubrir que Él también tiene opiniones acerca de nosotros. No es solamente ahora lo que yo opino de Dios, sino que ahora es lo que Dios opina de mí. Y en ese sentido, en los últimos 3 domingos, incluyendo el día de hoy, hemos hablado de que somos un pueblo elegido, que somos sacerdotes del Rey, y el día de hoy hablaremos de que somos Nación Santa. Siguiente slide, Marcela, por favor. El Primera de Pedro 2, 9 dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Quiero que hablemos un poco de lo que Pedro le está escribiendo a muchas iglesias, como el pastor nos mencionaba hace 8 días, al menos 5 iglesias que estaban por el Asia Menor. Él les dice, ustedes son una nación santa. Es importante que ustedes y yo sepamos que ellos entendían cuando Pedro les decía, ustedes son una nación santa. ¿Qué quería decir eso? Lo primero, cuando les decía nación, les estaba diciendo, ustedes son parte del pueblo de Dios. Ya no solamente Israel, sino que ahora ustedes hacen parte de esa nación. A todos los que leían esa carta y a todos los que escuchaban de la lectura de esa carta, les estaba diciendo, ustedes son hijos de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted y yo, hoy que estamos leyendo esa carta, que estamos escuchando esa carta, hacemos parte de esa nación. Que usted y yo hacemos parte de ese grupo ampliado de personas que ahora hacemos parte de lo que es Dios aquí en la tierra y de ese reino que Él quiere establecer aquí en la tierra. Que usted y yo ahora somos parte, y presten mucha atención a esto, de la historia de Dios en la humanidad. Usted y yo no somos simplemente una historia más, somos parte de la historia de Dios, de la historia que Dios cuenta. Cuando Dios se pone a contar una historia, incluye dentro de esa historia su nombre y el mío. Eso es lo que quiere decir que usted y yo somos nación. Por eso, ¿quién soy para Dios?
a alguien tan importante que Él cuenta su historia y me incluye dentro de la misma. ¿A usted no le parece eso emocionante? Que usted y yo seamos parte de esa historia. Y cuando Pedro escribía esa carta, lo que le estaba diciendo a ellos era: ustedes son parte de la historia de Dios. Pero no solamente les decía que eran nación, les decían que era una nación santa. Hace 8 días el pastor, en el spoiler del mensaje del día de hoy, dijo que la santidad tiene que ver con ser apartados, separados, destinados para un propósito específico relacionado con Dios. Eso era lo que estaban entendiendo ellos. Cuando les decían nación santa, les estaban diciendo: ojo, ustedes no son cualquier nación. Son una nación que ha sido separada, apartada y destinada para algo específico. En pocas palabras les estaba diciendo: ustedes no están destinados para hacer lo mismo que hacen cualquiera, para hacer lo mismo que es cualquiera, para pensar lo mismo que piensa cualquiera, sino que ustedes están llamados a pensar, a hacer y decir cosas disruptivas que llamen la atención, mejor dicho, para hacer algo diferente. Eso es lo que significa ser nación santa, ser una nación diferente, distinta. Y está muy íntimamente relacionado a lo que el Señor decía en Levítico cuando Él llamaba a su pueblo y le decía: yo necesito que ustedes sean diferentes, que sean distintos. Solamente para colocar un ejemplo, los sacrificios que se daban en la historia que se cuenta en el Antiguo Testamento, cuando se le ofrecían a cualquier dios, se daba el sacrificio y el sacrificio se tenía que dejar en el altar hasta que se pudriera. Y llegaban las moscas, y eso es lo que significa Baal, el señor de las moscas. Venían las moscas hasta que consumían eso. ¿Se imaginan ese olor horrible? Los sacrificios que pedía el Señor exigía que fueran quemados. Y se quemaban. Y la carne, cuando comienza a asarse, huele bien, ¿cierto? Un asado, aquí una carne podrida a una carne que oliera bien. Solo por esa diferencia, ahí ya habían cosas de que Dios estaba diciendo: yo soy diferente, ustedes deben ser diferentes. Siendo así, el título que le he colocado a la reflexión en la mañana del día de hoy es diferente. Y quiero que respondamos un par de preguntas acerca de este concepto de diferente. Y quiero que iniciemos por el primero, que es: bueno, está bien, ¿y qué es ser diferente? Porque ya veíamos que el Señor quiere que seamos nación santa, quiere que seamos una nación diferente, pero ¿eso con qué se come? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir eso de ser diferente? Primera de Pedro capítulo 2, versículos 7 y verso 9, dice: así que ustedes, los que confían, punto número 1, ser diferentes, que usted y yo confiamos. ¿En quién? En Él. ¿Quién es Él? Nuestro buen Dios. Ser diferentes, que usted y yo confiemos. Hoy día es muy difícil que nosotros podamos confiar en lo que no vemos. Estamos acostumbrados, nuestra generación, lo que hoy día vivimos, creemos por lo que vemos. Creemos por la seguridad que tenemos. Usted y yo podríamos llegar a decir: tenemos seguridad porque sabemos que el día 15 nos pagan nuestro salario, o el 30, o el 20, o el 10, a los que, dependiendo del salario que reciban. O si usted es independiente, usted dice: voy a ir a donde mi cliente y él me va a pagar, y yo confío en lo que he hecho y que voy a obtener el fruto de mi esfuerzo. Pero que uno le diga: yo confío en el Señor y sé que Él será mi proveedor. Cantábamos hace un momento: Jesucristo basta. Confiar en Él es tener la seguridad de decir: Jesús es todo lo que necesito. Eso es ser diferente. Afuera, usted y yo salimos y les aseguro que no encontramos personas que digan: Jesús es todo lo que necesito. Lo que van a decir es: necesito más dinero. Si tienen, necesitan más. Si tienen poder, necesitan más. Si tienen una posición, quieren más. Porque nunca se van a sentir satisfechos. Confiar es saber que todo lo que necesito es Dios y que Él me satisface. Pero también significa
reconocen la honra que Dios le ha dado. Voy a saltarme un momento el pero para aquellos que lo rechazan. Aquí quiero entrar en el antónimo y no es que los que sean diferentes rechacen, sino que los que son diferentes no rechazan. ¿Qué es lo contrario de rechazar? Aceptar. Los que son diferentes o ser diferente, lo que hacen es aceptar a Cristo. Eso es lo que usted y yo debemos entender para poder ser diferentes. Tenemos que aceptar a Cristo. Eso suena muy raro, pero es que la verdad es que salimos y el mundo en general reconocen a Jesús como una persona histórica en el mejor de los casos. Reconocen a Jesús sí como una persona digna de imitar, que da unas muy buenas enseñanzas, pero lo rechazan como Salvador del mundo. Usted y yo no solamente sabemos que Jesús ha dado buenas enseñanzas, que es un buen modelo a seguir, sino que sabemos que Él es el Salvador del mundo. Y lo aceptamos de esa manera. Dice que también obedecen la palabra de Dios. Ser diferente es obedecer la palabra de Dios. Y aquí hay un tema bien interesante y no es simplemente escuchar la palabra de Dios. Porque hay una gran diferencia entre escuchar, ver, en saber la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. En la mañana de hoy, cuando veníamos hacia acá, nos recoge el Didi. Hay una contravía, pero es más corto hacer la contravía. Él sabe, está la flecha y dice prohibido. Estaba el SITP subiendo y le pitó. O sea, tuvo todas las señales, pero él no quiso obedecer. ¿Escuchó la señal? Seguramente sí. ¿Vio la señal? Seguramente sí, pero no la quiso obedecer. Muchos de nosotros, para ser diferentes, necesitamos dar ese pasito. Y es, ok, ya la escucho, ya la tengo, ahora me toca obedecerla. Si ahí dice que no se entristezcan, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Obedecer y no entristecernos. Ahora, no estamos diciendo entonces que todo el tiempo estemos con una sonrisa de oreja a oreja porque la Biblia dice que no nos entristezcamos. No, porque Él también dice que Él conoce nuestras necesidades y nuestras aflicciones y que por lo mismo Él las entiende. Pero sí nos dice, coloquen, y lo vamos a ver más adelante, todo lo que somos y nuestras ansiedades en Él. Eso hace parte de obedecer. ¿Y por qué resalto la palabra pero? Porque ser diferentes también es un punto de quiebre. Es un punto de inflexión. Es el gran pero de nuestra historia. Ser diferente es que usted diga, todo el mundo hace esto, pero yo no. Todo el mundo dice groserías, pero yo no. Todo el mundo, aprovechando esta semanita que iniciaron los vencimientos de renta, todo el mundo busca cómo hacerle el conejo, la trampa, cómo buscar algo para evadir impuestos, pero yo no. Hay formas legales que les digo, esto es publicidad no paga. Yo entendí que cuando doy al Señor a través de mi diezmo, eso es bueno. Y cuando presento la renta y me puedo deducir las donaciones, eso es todavía mucho mejor. El 25% de lo que usted dé a la iglesia a través de cheque o transferencia es deducible de su renta. Así que, otra razón más para que diezme. Por eso digo que esto no era publicidad política, es un paréntesis ahí. Ese gran pero es que usted y yo hagamos algo diferente, que digamos, oiga, sí, todo el mundo está buscando sacar ventaja de las cosas, pero yo hago algo diferente. Eso es ser diferente, es un gran pero, es colocarle el quiebre. No sé si usted ha encontrado que en su colegio, en su universidad, con sus vecinos, en su trabajo le dicen,
Oiga, todo el mundo es grosero, pero Alejandro no. Ahí usted está identificando que usted ya comenzó a tener una vida de nación santa, una vida diferente. Oiga, es que todos llegan, y coloco ahí un ejemplo que nos puede aplicar a la iglesia, todos llegan sin ensayar al ensayo de alabanza, pero se nota que sí ensayó en la alabanza, en la semana. Ahí hay santidad, porque es el pero, porque para todo el mundo sería fácil no hacerlo, pero es el gran punto de quiebre para saber que es ser diferente. Y el versículo 9 dice, pero ustedes no son así. Ese pero ustedes no son así también nos está llevando a algo diferente, que es lo que tiene que ver con la libertad. Porque ser diferente también es ser libre. ¿Se han dado cuenta que todo el mundo en teoría quiere ser diferente, pero entre más quieren ser diferentes, más se terminan pareciendo? No, es que yo soy, y colocamos entonces el ejemplo de los colectivos que salen, cuando hablo colectivo no hablo del bus, ¿no? Sino de una agrupación de personas. Esto. Cuando salen los colectivos de personas a protestar, es que queremos ser diferentes todos, y todos son igualitíticos. Los colectivos feministas, cuando uno los mira, todas las mujeres son igualitas, y uno dice, ve, quieren ser diferentes, pero realmente están terminando siendo iguales. Todos en teoría quieren comenzar a decir, somos disruptivos. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo del vecino. Todos ahora quieren cantar reggaetón con groserías. ¿Por qué? Porque eso es lo que da plata. Es decir, todos terminan haciendo exactamente lo mismo. Ser diferente es aprovechar la libertad de no ser como otros. Y usted y yo tenemos ese regalo de parte de Dios. ¿Qué es ser diferente entonces al final? Es un sello de identidad dentro de nuestras vidas. Es que puedan decir, oiga, ese es de una nación diferente. Usted y yo acogemos la nacionalidad del país en donde nacemos. Si nacemos en Colombia, ¿somos de nacionalidad? Si nacemos en Venezuela, ¿somos de nacionalidad? Si nacemos en España, ¿somos? Y si somos de una nación santa, ¿qué deberíamos ser? Diferentes, santos, porque esa es la identidad. Ahora, la respuesta entonces a la pregunta que hacía hace un momento, ¿qué es ser diferente? Entonces es la identidad que tenemos en Cristo. Esa sería entonces la primera conclusión de esta primera pregunta. ¿Vamos bien ahí o vamos muy rápido? Muy bien. Segundo punto. Ahora, si ya sabemos que somos diferentes, entonces, muy bien, ¿por qué ser diferentes? Hay momentos en los que nosotros sabemos que las cosas están ahí, pero ahora necesitamos una motivación para ir hacia las cosas que están ahí. Y el por qué responde a eso. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que al final yo digo, necesito ser diferente? Es un segundo punto de quiebre. En el primer punto hablábamos de que, pero como punto de quiebre, ahora en el primera de Pedro 2:9, pero en la parte B, dice, por eso, es una consecuencia, es una respuesta, es un segundo punto de quiebre, porque lo que nos está diciendo es, ok, ustedes ya saben qué es ser diferente. Ahora, ¿por qué? Por esto que viene hacia adelante. Y dice, pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz. ¿Cuál es la motivación o por qué nosotros debemos ser diferentes? Porque usted y yo, a través de eso, somos un vehículo. ¿Un vehículo para qué? Dice, ustedes pueden mostrar a otros la bondad de Dios. ¿De quién es la bondad? ¿Y a quién se la vamos a mostrar? Usted y yo simplemente estamos ahí en la mitad. Cogemos lo de Dios y se lo mostramos a otros. Pero quiero decirle,
¿Por qué somos diferentes? Porque vamos a llevarle a otros de eso que Dios ha hecho en nosotros. Y no es suficiente con venir a la iglesia, porque en la iglesia usted se llena de la bondad de Dios. Usted en la iglesia conoce el carácter de Dios. Pero, pues si estamos al lado, estoy al lado de Germán, Germán también está experimentando la bondad de Dios. Luego, de alguna manera no necesito llevársela a él, porque él ya también la está experimentando. A los que debemos llevarle la bondad de Dios es a otros, los que están afuera. Es decir, somos diferentes porque el mundo necesita que nosotros llevemos de eso de Dios que no experimentan allá afuera. El pastor nos decía hace un momento durante la administración, abrace a alguien que necesita de Dios. Verdad. Amén. Dentro de la iglesia también necesitamos a Dios. ¿Sabe cuál es el reto? Que ahora esa bondad que usted ha recibido a través de ese abrazo, desde esta misma tarde, cuando esté con sus familiares, cuando esté con sus amigos, cuando llegue al conjunto y esté el guarda de seguridad, usted le pueda decir, buenas tardes, vecino, ¿cómo está? Que a veces pasamos de largo y al fin y al cabo es el trabajo de él. Bondad de Dios está en saludar, en agradecer, en preguntarle a uno de sus compañeros de estudio, de trabajo, en preguntarle a su vecino, sí, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Es mostrar la bondad a otros, es ser un vehículo, es salir de oscuridad para llevarlos a luz, es un contraste, es que usted, en vez de dejar de hacer cosas, comience a hacer cosas. Porque muchos de nosotros podríamos decir, salí de la oscuridad, perfecto. Pero no está diciendo simplemente te quédese ahí, sino está diciendo ahora entre a hacer luz, que es muy diferente. Es muy diferente, y se lo explico de esta manera, es muy diferente que usted en un mundo que dice mentiras, usted deja de decir mentiras. Eso está bien. Pero el mundo necesita es que usted ahora comience también a decir verdad. Es comenzar a hacer cosas. No es simplemente dejar de robar. Es comenzar a dar. Y cuando hablo de dejar de robar es que muchas veces tenemos mucho tiempo y nos enganchamos. Tuve que hacer un cambio de celular anoche y simplemente coloqué TikTok y ahí coloqué, antes de colocar TikTok, antes de loguearme, ya me estaban llegando ahí. Y yo, y ya iba como por el tercer video y yo dije, no, espera. Debo dejar de perder tiempo para comenzar a tener tiempo para otras cosas. Entonces dejamos de ver TikTok para mostrarle a mi hija las películas que veíamos cuando éramos pequeños. Qué horror. Es que querían coger a los niños. ¿Pueden creer eso? Viejo, bien viejo. Año 1989. Gracias. Es dejar de hacer cosas para comenzar a hacer unas nuevas. Muchas veces afuera necesitan que digamos cosas y nosotros callamos. Es dejar de callar para comenzar a decir cosas. No es solamente cantar, es comenzar a llevar a través de nuestras canciones vida a otros. Hace 8 días con la experiencia del gospel, que era la primera vez que mis hijos iban a un concierto de 8 horas de pie. A la honra, aguantamos. Yo pensé que no iba a aguantar, pero les aguantamos el voltaje a los chinos. Veíamos cómo muchos de los que estamos ahí, sí, cantamos, decimos cosas, y cuando salimos del lugar, la plazoleta totalmente sucia, basura por todo lado, la gente peleando por coger un taxi afuera. Yo decía, no basta solamente con que en teoría salgamos de la oscuridad, sino que es necesario que comencemos a entrar en la luz del Señor,
que comencemos a resplandecer, que seamos, voy a decirlo, a ver si se entiende, que seamos luz sin ser lámparas. ¿Sí? Es que ese es el tema que a veces tenemos y eso es lo que consiste en el por qué somos diferentes. Martín Lutero, y el pastor hace 8 días también lo mencionó, aunque él lo mencionó con las 95 tesis, yo lo voy a mencionar es con las disputaciones de Heidelberg. Más profundo. Decía, la esencia de ser cristiano no consiste en que yo haga cosas para ganarme el amor de Dios, sino que como ya tengo el amor de Dios, comienzo a hacer cosas. No es una causa que yo haga cosas para ganarme el amor de Dios, sino es una consecuencia. Como ya tengo el amor de Dios, comienzo a hacer cosas. Y eso es ser diferente. Es responder a lo que ya Dios hizo, punto número 1, para comenzar a encontrar el propósito de lo que Dios quiere que yo haga. Punto número 2. ¿Por qué soy diferente entonces? Por Cristo y para Cristo. Para ser un vehículo en el que lleve a otros y les muestre quién es Cristo y les muestre para qué es que están en Cristo. Entonces, la conclusión de este segundo punto sería mentiras, perdón. Gracias porque me faltaba este punto pequeñito y es ¿por qué somos diferentes? Porque tenemos un Dios diferente. Respondemos a lo que Dios es. Y este era el punto de lo que quería mencionar con lo de Martín Lutero. Primera de Pedro 1:16, Pedro dice, pues las escrituras dicen sean santos porque yo soy santo. Como ya tenemos el ejemplo de él, imitémoslo. Eso es ser nación santa. Eso es el porqué de ser una nación santa. Ahora sí el siguiente y es propósito. ¿Por qué somos diferentes? Para ser fieles al propósito de Dios en lo que somos. Porque esto es por y para Cristo. ¿Vamos bien? Yo tomo agüita mientras tanto. Tercera pregunta. ¿Y entonces cómo somos diferentes? Pablo también dice que el Señor coloca en nosotros el querer como el hacer. Pero me gusta una canción de Rojo, también ya viejita, del año 2000, en la que arranca diciendo, el querer y el hacer son como sombra y luz. Porque muchas veces nosotros queremos hacer cosas, sabemos que tenemos que hacer cosas, entonces ya sabemos qué es ser nación santa, ya sabemos por qué debemos ser nación santa, pero nos cuesta trabajo llevar eso a la práctica. Entonces, ¿cómo ser diferentes? Primera de Pedro, y vea que todos estamos hablando de nuestro amigo Pedro. Primera de Pedro 5, 6, 9. Se la saben. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. ¿Cómo ser diferentes? Quiero que entienda que esto es un tema de procesos. Ser santos tiene 2 implicaciones. También lo abordó en un spoiler el pastor Miguel hace 8 días. El primero, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, Él nos entrega su santidad. ¿Eso quiere decir que usted inmediatamente y yo lo aceptamos, ya somos perfectos? Nos falta un montón. Y por eso arranca un proceso que se llama un proceso de santificación. Es un proceso. Por eso es que usted y yo estamos aquí en la iglesia. Porque estamos siendo conscientes del proceso que necesitamos llevar. Si usted y yo ya fuéramos perfectos, les aseguro, no haría falta iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué? O peor,
Si tan pronto como usted acepta al Señor, se vuelve perfecto, ya es digno de entrar al cielo de forma inmediata. Eso quiere decir que tan pronto usted hace la oración de fe, acepta a Jesús como su Salvador, ese día debería morirse. Pero sería muy triste que eso sucediera. Por eso el Señor dice, me encantan los procesos. Y el pastor también hizo hace un momento mención del tema de los procesos que se ejecutan en la iglesia y a los que junto con mi esposa dijimos, queremos conocerlos. Porque no se puede amar lo que no se conoce. Necesitábamos conocer los procesos de la iglesia para poder amar los procesos de la iglesia, entenderlos y ahora poder hablar de los mismos. Primera de Pedro 1:13 no está ahí, así que no está ahí. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. La santidad es un tema que se ejercita. Yo los veo a todos ustedes y es evidente que se ejercitan, que van al gimnasio. ¿No? Sí, claro que sí. No. Miren al de al lado y verán que sí. La santidad es un tema que debe ejercitarse, que a diario debe ponerse en práctica. Miren a los músicos que están, miren aquí el equipo de alabanza. ¿Ustedes creen que ellos llegan y dicen a las 9:50, 10 de la mañana, oye, ¿qué tocamos hoy? No, se han preparado y han ejercitado la destreza en su instrumento. El que llega a cantar no simplemente llega a cantar aquí y ya. Hacen unos ejercicios de calentamiento, pero en la semana hacen también unos ejercicios de respiración. Uy, no, pero no me hagan quedar mal. Es que se miran y dicen, sí. Ejercicios de respiración. Pipe para la batería también entonces tiene que tener ejercicios de destreza. Julián también ejercicios de digitación en la guitarra. Uno ve aquí, el viernes veíamos a Germán en la oración para poder estar en el piano. No es que él simplemente, ay, ¿qué hago hoy diferente? Venga, cojo y a ver qué sale. Se ha ejercitado. Pero es un proceso, ¿verdad? No es como que, ay, llegó de la noche a la mañana. Pero ¿en qué debemos ejercitarnos? Está resaltado. Ay, mentiras, he hecho uno atrás. Se saltaron a la conclusión, eso es un spoiler. Uno atrás. Bueno, vamos ahí mientras llega, es humillarse ante el gran poder de Dios. Primer punto en el que usted y yo debemos ejercitarnos, humillarnos ante el Señor. Muchos de nosotros, ese es quizás el mayor defecto. Decía un salmista mexicano, Alex Sintek, pero nos sobraba orgullo y nos faltaba, se la saben. Muchas veces nos falta a nosotros humildad. Nos falta humildad para decir, Señor, te necesito. Reconozco cuánto necesito de ti. Puede que yo en teoría me las sepa todas, pero no, Jesús. Necesito fortalecer y ejercitar mi humildad contigo. ¿Sabe cómo sabemos que ejercitamos nuestra humildad? Que en el trabajo decimos, esto no es por mí, esto es por Dios. Así que incluso pongo mi trabajo en oración. Esto es que en el estudio, en el parcial que voy a presentar, en la evaluación, en la exposición que voy a dar, digo, Señor, necesito de tu ayuda. Aún para estar aquí en esta mañana, Alejandro, se los digo, he estado bastante nervioso y le digo al Señor, Señor, necesito humillarme delante tuyo, porque hace parte de este proceso. Pero el pastor lo mencionó y Pedro lo está diciendo ahí y está alineado. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Así ejercitamos y nos volvemos diferentes. Cuando nuestras ansiedades y preocupaciones las ponemos delante de las manos del Señor. Cuando le decimos, Señor, te necesito a ti. En serio, dame de lo que tú tienes. Porque si me quedo con lo que yo entiendo,
Ahí estoy mal. Señor, te necesito. Pero se requiere de de un ejercicio de hacer eso a diario, porque nos cuesta trabajo. Se los digo desde acá y soy consciente y doy fe de eso, que muchas veces yo no he colocado ni mis preocupaciones ni mis ansiedades delante del Señor y quiero resolverlo como a mí se me viene en buena voluntad. Y no, es difícil, pero es necesario ejercitarlo. Desarrollar músculo en un gimnasio no es fácil, por eso hay que ejercitarlo. Tocar un instrumento no es fácil, por eso hay que ejercitarlo. Poner nuestras ansiedades y depender de Dios no es fácil, por eso es necesario ejercitarlo. Es todo un proceso. Estén alerta. Muchos de nosotros, lamentablemente, en el proceso de ser santos no lo somos, es porque nos descuidamos. Nos descuidamos. A los hombres nos puede pasar muchas veces que viendo el TikTok salen cosas como que no muy adecuadas y en vez de estar alerta y decir, cerremos esta vaina, decimos, bueno. Pasa mucho en Twitter después de que fue adquirida por una nueva persona, no voy a decir su nombre. ¿Qué sucede? Sale mucha publicidad y salen muchas cosas que uno debe decirle a eso, eliminar, borre, no me vuelva a ofrecer eso. Pero a veces no estamos alerta con lo que vemos, con lo que escuchamos, con las palabras que estamos viendo, con la música que escuchamos. Con mi hija hace algunos días hablábamos y ella decía, ¿pero qué tiene? Y decíamos, es que de lo que tú escuchas, eso es lo que va a comenzar a alimentar tu fe. Pablo lo dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Luego, si escuchamos cosas que no nos edifiquen, pues eso nos va a dañar. Hay que estar, por tanto, alertas. Y el último punto dice, sean fuertes en su fe. Esto que estamos haciendo en esta mañana ayuda a fortalecer nuestra fe, pero no es un proceso fácil. Venir a la iglesia un domingo no es fácil, porque usted fácilmente se puede quedar en cama, descansando porque toda la semana ha tenido que madrugar, porque la iglesia me queda un poco retirada, porque a algunos les queda hoy más retirada que hace 8 días. Algunas personas implica también sacar de sus recursos económicos para tomar un taxi, un Transmilenio o para venirse a pie. No es fácil, pero les digo, tenemos que ser fuertes en nuestra fe. ¿Cómo entonces somos diferentes? Ahora sí, Marce, vamos a la conclusión. No, a la anterior, bueno, ya la habían visto, y la forma en la que somos diferentes o cómo somos diferentes es a través de un proceso con Cristo. ¿Qué es ser diferentes? Ser diferentes, entonces, es, como lo veíamos en la primera conclusión, es afianzar nuestra identidad en Cristo. ¿Por qué somos diferentes? Porque es un propósito por y para Cristo. ¿Cómo somos diferentes? A través de un proceso con Cristo. Nación Santa significa que usted y yo seamos diferentes, pero no por algo que nosotros querramos, sino es algo por lo que Cristo ya hizo. Así que, si ser diferentes implica estar con Cristo, es necesario que ustedes y yo tomemos una decisión por Él. Sé que aquí todos hemos tomado una decisión por el Señor, pero no esa decisión de decirle, Señor, te acepto en mi vida, en mi corazón, te abro las puertas de mi vida, de mi alma, escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás. Va en eso, pero va también en el proceso que estamos hablando de ser santificados de día en día. Es por esto que pidiéndole también al Señor, y hace 8 días mientras estábamos en el tiempo de alabanza y el viernes en el tiempo de oración, el Señor me decía, me lo reafirmaba,
es necesario que le digamos a Cristo: necesitamos de tu vida, de esa clase de vida que solamente Él sabe dar, porque eso es ser diferentes. Pero que también seamos conscientes que no basta con que usted y yo cantemos. Es necesario que podamos morir a nosotros, humillarnos. No basta solamente con que digamos cosas bonitas. Es necesario ir más allá, más profundo. No basta solamente con pararnos aquí a predicar, a ministrar, en la puerta a servir. Es necesario que entreguemos nuestra vida por completo a Él. Eso es ser nación santa. Así que quiero invitarle a que por favor se coloque de pie.